Sí, está Carmen y Jesús. ¿Sí me escuchan? Sí, aquí estamos. Ok, gracias. Entonces vamos a compartir pantalla. Dejo de compartir pantalla y empezamos. Iniciamos con la presentación de evaporación, por favor. Muchas gracias por lo del horario. Ya mañana regresamos al horario de las 9, solo que tengo que hacer unas actividades. Ya mañana. Gracias, Muchas gracias. Y estoy muy desvelados. Bueno, buenos días, maestra, compañeros. Bueno, Hoy les vamos a presentar el tema de evaporación. Siguiente, por favor. Bueno, la evaporación es un proceso de transición de fases que experimenta una sustancia a partir del estado líquido y este va a un estado de vapor o gas, perdón. Este proceso ocurre solamente entre la superficie del líquido y del gas, y el proceso de evaporación es la inversa de la condensación. Siguiente, por favor. Bueno, este proceso depende de la intensidad con la que las moléculas se mueven térmicamente. Si estas se mueven de forma más rápida, entonces más rápido se va a producir la evaporación. Siguiente, por favor. Bueno, tiene como objetivo concentrar una disolución consistente en un soluto no volátil y un disolvente volátil. Usualmente se ocupa como disolvente el agua. También se realiza vaporizando una parte de este disolvente para producir la disolución concentrada. Y el producto que nos interesa de aquí es el líquido concentrado, y el vapor se condensa y se desecha, pero hay procedimientos en el cual el líquido que se necesita es el vapor y se desecha el líquido. Siguiente, por favor. Bueno, hay 3 tipos de evaporación. Una es por aumento de temperatura, la segunda por disminución de la presión y la tercera por combinación de ambos efectos. Por aumento de temperatura se utilizan baños de agua u otras fuentes de calor, dependiendo de la naturaleza del líquido, y este se efectúa en recipientes poco hondos y con mucha superficie para facilitar el proceso. Aquí se recomienda no someter a la llama directa a solventes inflamables, y si los vapores del líquido resultan perjudiciales para la salud, entonces se recomienda trabajar con una vitrina extractora. Por disminución de la presión se utiliza cuando la sustancia es inestable a temperaturas elevadas, y por combinación, aquí se combina el aumento de la temperatura y la disminución de la presión de manera simultánea, y para hacer esto se requiere de unas estufas de vacío o de rotoevaporadores. Siguiente, por favor. Bueno, las características de los líquidos que se evaporan son algo específicas. Por ejemplo, la concentración. Entre más concentrado esté el líquido, más viscoso va a ser y su flujo será más lento. A la solubilidad,
es para evitar que se formen cristales durante el proceso. Siguiente, por favor. La formación de espuma. Algunos materiales forman espuma mientras se evaporan y esto puede representar pérdidas de material. También la sensibilidad a la temperatura. Muchos productos, como los productos farmacéuticos y algunos alimentos, se dañan cuando se calientan a temperaturas moderadas durante tiempos relativamente cortos. Entonces, para eso se requieren de procedimientos especiales a la hora de evaporar. También la formación de costras hay que tener en cuenta, ya que estas costras pueden obstruir los tubos y provocar que la operación del evaporador se detenga para limpiarlos. Y si estas son muy duras, la limpieza resulta difícil y muy costosa. Siguiente, por favor. Los materiales de construcción se refieren más para el diseño del evaporador, ya que para esto se tienen que tener en cuenta características del líquido como el calor específico, el de concentración, la liberación de gas durante la ebullición, qué tan tóxico es y los peligros de explosión, radiactividad, la temperatura de congelación, entre otros. Y también si el líquido se somete a un método de evaporación simple o de múltiple efecto. Más adelante les hablaremos bien sobre qué significa esas operaciones, pero aquí básicamente en caso de que se ocupe un método u otro, se obtienen resultados distintos. Por ejemplo, en el primero el líquido se va a condensar y se va a desechar, pero el vapor sustraído lo hace de forma ineficaz. Y en el segundo, aumenta el volumen de vapor por kilogramo de agua. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es un evaporador? Es un intercambiador de calor de coraza y tubos, y sus partes esenciales son la cámara de calefacción y cámara de evaporación. Aquí en la imagen podemos ver el funcionamiento básico de un evaporador. Tiene la alimentación fría, por donde entra el líquido. También tiene arriba el vapor sobrecalentado. Aquí podemos ver cómo también está como una espiral, que es donde entra el vapor y se condensa, y abajo es donde se concentra el líquido y se desecha. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre los tipos de evaporadores usados en la industria. Bueno, existen los evaporadores con un paso a través y también con circulación. En estos evaporadores, el líquido solo pasa una vez a través de los tubos, esos que vimos como en espiral, desprende el vapor y sale el líquido de la unidad como la disolución concentrada. Estos son muy útiles para materiales que son sensibles al calor, y si se opera al vacío, se puede mantener baja la temperatura del líquido. También la ventaja de que sea un solo paso es que la disolución concentrada está a la temperatura de evaporación, pero solamente durante poco tiempo, y la ventaja es que se puede enfriar muy rápido cuando sale del evaporador. Siguiente, por favor. No, sí, eso, no. Gracias. De los evaporadores con circulación, estos mantienen una masa líquido dentro del equipo. La alimentación se mezcla con la masa de líquido y después pasa a través de los tubitos. Este líquido no evaporado se descarga de los tubos y regresa al equipo. Así que cada vez que hace un paso por los tubos, ocurre una pequeña parte de la evaporación,
para hacerlo más eficiente y obtener más masa de líquido y de vapor. Estos no son muy adecuados para concentrar líquidos sensibles al calor y con un vacío decente, la temperatura de la masa de líquido no puede no ser destructiva, pero el problema es que el líquido está expuesto a los tubos calientes por cada paso que da. Entonces, por consecuencia, el líquido puede sobrecalentarse. Siguiente, por favor. Bueno, los evaporadores de tubos largos con flujo ascendente. En este tipo de evaporadores existen varias entradas para el líquido de alimentación y el vapor. Ahí como podemos ver en la pequeña figurita. Bueno, básicamente la solución... Ay, perdón. Bueno, perdón. Consta de una entrada para el líquido de alimentación y para el vapor del agua. Tiene también salidas para, para el vapor, para la solución concentrada, para el vapor condensado y para los gases que no son condensables, que salen del vapor de agua. Estos son eficaces para concentrar líquidos que tienden a formar espuma, ya que ésta se rompe cuando la mezcla del líquido y del vapor están en alta velocidad y chocan contra las placas deflectoras. Siguiente, por favor. Bueno, los evaporadores de película descendente. Este es para cuando la concentración de los materiales se requieren un mínimo de exposición en una superficie caliente. Entonces, el líquido entra por la parte superior, que se puede ver ahí, desciende por el interior de los tubos y sale por el fondo, como se puede ver. Sí, el problema de estos evaporadores es que no hay una distribución uniforme de líquido y esto hace que se forme una película en el interior de los tubos. Y estos, si no cuentan con una recirculación, como en la imagen, tratan productos que son sensibles y que no pueden concentrarse de otra forma. Y también la ventaja de estos es que se adaptan a los líquidos viscosos. Siguiente, por favor. También tenemos los evaporadores de circulación forzada. Estos usualmente son caros, pero son muy necesarios cuando los fluidos en la evaporación tienen propiedades incrustantes, como altas viscosidades, cristalizaciones o características térmicas que hacen que no haya una circulación natural. Aquí se calienta el producto a través de un intercambiador de calor. Luego se envía un separador donde se lleva a cabo la evaporación. Y gracias a la presión que maneja, se produce una evaporación flash y se enfría el producto. Y para este tipo de evaporador se debe de tener muy presente la velocidad de circulación de los productos o líquidos que se manejan. Siguiente, por favor. Y también tenemos el evaporador de película agitada, que es más que nada para cuando la turbulencia presente en el líquido es alta. Y este tipo de evaporadores son muy eficaces para productos viscosos sensibles al calor. Por ejemplo, ahí tenemos unos ejemplos: la gelatina, el látex de caucho, los jugos, antibióticos, entre otros.
y su principal desventaja es el alto costo de mantenimiento por las partes móviles internas y que tienen una capacidad muy pequeña. Siguiente, por favor. El funcionamiento de los evaporadores tubulares también es importante. Las principales características que tienen estos evaporadores son la capacidad y la economía. La capacidad es el número de libras de agua que se evaporan por hora y la economía es el número de libras de vaporizadas por libra de vapor vivo que entra en esta unidad. En los evaporadores de simple efecto, la economía siempre es menor que 1, pero en los evaporadores de múltiple efecto, esta aumenta. Y también es importante tomar en cuenta el consumo de vapor, que de sus unidades son en libras por hora, y esta es igual a la capacidad dividida por la economía. Siguiente, por favor. Bueno, también podemos calcular la capacidad de un evaporador. La velocidad de calor de calor Q a través de la superficie de calefacción de un evaporador es igual al producto de 3 factores. El A, que es el área de la superficie de transmisión de calor. El coeficiente global de transmisión de calor U, que ese también lo vamos a explicar más adelante, ese factor. Y la caída global de temperatura AT. Entonces tenemos la siguiente ecuación. Q es igual a U por A por AT. Y de eso, discúlpenme tantito. Bueno, de ahí no me acuerdo bien cuál, que es AT. Creo que si es AT, se puede sacar de las tablas de vapor, si no me equivoco. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos el punto de ebullición y la regla de Turing. Creo que así se pronuncia, perdón si la estoy pronunciando mal. Bueno, la presión del vapor en la mayoría de las disoluciones acuosas siempre es menor a la presión de vapor del agua a la misma temperatura. Por lo tanto, para una presión dada, la temperatura de ebullición de las disoluciones va a ser mayor a la del agua pura. Este aumento del punto de ebullición se conoce con el nombre de elevación del punto de ebullición de la disolución. Este es pequeño para disoluciones diluidas y para disoluciones de coloides orgánicos puede alcanzar un valor de hasta 150 grados Fahrenheit. Si se trata de disoluciones de sales inorgánicas. Y bueno, esta elevación del punto de ebullición se resta de la caída de temperatura que se predice a partir de las tablas de vapor de agua. Y bueno, este punto de ebullición para disoluciones concentradas se obtiene mejor si se utiliza la regla de Turing, la cual nos dice que la temperatura de ebullición de una determinada disolución es una función lineal de la temperatura de ebullición del agua pura a la misma presión. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos el efecto de la carga del líquido y de la fricción sobre la caída de la temperatura. Si la profundidad del líquido en un evaporador es apreciable,
Entonces el punto de ebullición correspondiente a la presión en el espacio de vapor es el punto de ebullición que solamente está en las capas superficiales del líquido. Por ejemplo, si tenemos una gota de líquido que está situada a 2 pies por debajo de la superficie sometida, esta está sometida a la presión del espacio de vapor, más aparte una carga de Z pies de líquido. Entonces, tiene un punto de ebullición más elevado. Siguiente, por favor. Cuando la velocidad del líquido es grande, entonces las pérdidas por fricción en los tubos aumentan la presión media del líquido. Por lo tanto, en un evaporador real, el punto medio de ebullición del líquido es superior al punto de ebullición que corresponde a la presión existente en el espacio de vapor. Y este aumento disminuye la caída media de la temperatura entre el vapor de agua condensante y el líquido y reduce la capacidad del evaporador. Siguiente, por favor. Me toca a mí. El coeficiente de transmisión de calor, la resistencia global a la transmisión del calor entre el vapor de agua y el líquido en ebullición es la suma de 5 resistencias individuales, lo que son la resistencia de la película de vapor, las 2 resistencias de la costra, el interior de los tubos, la resistencia de la pared del tubo y la resistencia del líquido en ebullición. El coeficiente de la película de vapor. El coeficiente de la película de vapor es elevado, por lo cual se adicionan promotores al vapor de agua para provocar la condensación en gotas y aumentar todavía más el coeficiente. Puesto que la presencia de gases no condensables reduce sustancialmente el coeficiente, es preciso tomar precauciones para purga y prevenir la entrada de aire. El coeficiente del lado líquido depende en gran medida de la velocidad del líquido sobre la superficie de calefacción. En la mayoría de los evaporadores, la resistencia del lado líquido controla la velocidad global de transmisión de calor hacia el líquido de ebullición. Generalmente en los evaporadores de circulación natural, el coeficiente está comprendido entre 200 y 600 BTU sobre P. Los coeficientes globales, debido a la dificultad de medir los coeficientes individualmente, los resultados generalmente se expresan en función de coeficientes globales que están basados en la caída neta de la temperatura corregida para tener en cuenta la elevación del punto de ebullición. Los coeficientes globales están influenciados por los mismos factores que los coeficientes individuales. Aquí podemos ver un ejemplo de típicos coeficientes individuales para distintos tipos de evaporadores, tanto de circulación forzada como de circulación natural, y evaporadores de película agitada, líquido newtoniano y viscosidad. Podemos ver la viscosidad que en un centipoa, un poa y en 100 poa, y pues podemos ver los signos coeficientes tanto en unidades inglesas como en unidades pues, del sistema internacional. La economía de un evaporador. Los factores que influyen sobre la economía de un evaporador son el número de efectos. El número de efectos se refiere a qué tantos evaporadores tiene conectado. Más adelante lo vamos a explicar. Como podemos ver en la imagen, este es un evaporador de un simple efecto porque nada más es uno. Y este es un evaporador de triple efecto porque son 3 fases. El número de efectos y la temperatura de la alimentación. Si la temperatura es inferior a la ebullición en el primer efecto, el calentamiento de la carga utiliza a una parte de la entalpía y solamente una parte queda disponible para ser ocupada. Si la alimentación está a una temperatura superior, la evaporación aparece súbitamente y genera una evaporación adicional. Entonces hay que tener pues
un equilibrio entre que no sea muy baja la temperatura, pero que tampoco sea muy alta. Desde el punto de vista cualitativo, la economía de un evaporador es totalmente una cuestión de balance de entropía. Ahora vamos a ver, ahora vamos a revisar dos tipos de evaporadores: los evaporadores de simple efecto, que es el que acabamos de ver en la imagen, y los evaporadores de múltiple efecto, que es cuando se tiene más de un evaporador. Evaporadores de simple efecto. Los evaporadores de simple efecto son los que únicamente tienen una fase, como ya hemos mencionado, como se muestra en la imagen. Se usa con frecuencia cuando la capacidad necesaria de operación es relativamente pequeña o el costo de vapor es relativamente barato comparado con el costo de evaporador. En un evaporador de simple efecto, el calor latente de condensación del vapor de agua es transmitido a través de una superficie de calefacción para vaporizar el agua de una disolución o ebullición. Se necesitan dos balances de entropía, uno para el lado del agua y otro para el lado de la disolución o el lado del vapor. Este es un ejemplo de un evaporador de simple efecto. A continuación vamos a ver tres ecuaciones para los distintos casos que se pueden presentar. Y aquí podemos ver a más detalle el evaporador de simple efecto. Pues podemos ver que únicamente es una fase. Tenemos la entrada del vapor de agua, el ebullidor, que es en este caso es tubular, el condensador, aquí tenemos la alimentación, tenemos la fase que se encarga de separar el vapor del líquido, la salida del vapor y la disolución. Vamos a ver las fórmulas para el balance de entropía en un condensador de simple efecto. Balance de entropía para el lado del vapor de agua. En este caso tenemos 6 variables, que es QS, que es la velocidad de transmisión de calor, HB, que es la entalpía específica del vapor de agua, HC, que es la entalpía específica, en este caso del condensador, pues está como letra griega, NS, que es el calor latente, y MS, que es la velocidad del flujo del vapor de agua. Después tenemos el balance de entalpía para el lado de la disolución, y pues igual tenemos Q, que es la velocidad de transmisión, HB, que es la entalpía específica del vapor, HF, que es la entalpía de la disolución, y H, que pues es la entalpía específica concentrada. Balance de entalpía para el lado de la disolución. En ausencia de pérdida de calor, el calor transmitido desde el vapor de agua hacia los tubos es igual al transmitido desde los tubos hacia la disolución. En este caso podemos hacer la equivalencia de que QS es igual a Q, y nos queda esta fórmula. Balance de entalpía para el lado de la disolución. La entalpía en el lado de la disolución, que vendría siendo los coeficientes H, HF y H, que son las entalpías, depende de las características de la disolución de la que se concentra. La mayor parte de la disolución, cuando se concentra o se diluye a temperatura constante, no produce un gran efecto térmico. Sin embargo, hay ciertos tipos de sustancias, como lo pueden ser el ácido sulfúrico, el hidróxido de sodio y el cloruro cálcico, especialmente en disoluciones concentradas, que desarrollan una gran cantidad de calor cuando se diluyen y por lo tanto poseen importantes calores de disolución. Hay que tomar en cuenta el tipo de sustancia con la que está trabajando para ver si esta va a generar un calor de disolución o no. Generalmente se desprecia, pero en este caso específicamente en las disoluciones sí hay que tomarlo en cuenta. Vamos a ver balance de entalpía con calor de disolución despreciable, que es el caso de las primeras sustancias que pues no generan realmente un calor de disolución y pues se puede despreciar. Para disoluciones cuyos calores de disolución son despreciables, los balances de entalpía para un evaporador de simple efecto pueden calcularse a partir de los calores específicos y la temperatura de las disoluciones, siempre y cuando se considere el calor específico y una elevación del punto de ebullición despreciables. Esta es la ecuación para cuando el calor es despreciable. Podemos ver que Q es igual a M por el coeficiente CPF por la diferencia de temperatura más la diferencia de M por el coeficiente
pues, de la letra griega. Y también tenemos el caso cuando el calor de solución sí es apreciable, y en este caso sería porque está trabajando eh, con un fluido, pues sí, con un fluido que presenta esas características, como lo podría ser ya sea el ácido sulfúrico, el hidróxido de sodio y el cloruro cálcico. Si el calor de la disolución que se concentra es demasiado grande para ser despreciado, la entalpía no es una función lineal de la concentración a la temperatura. La fuente más satisfactoria para obtener valores de H, F y H, en este caso es un diagrama de entalpía versus concentración, y pues sería una tabla más o menos así. Aquí la pueden ver a más detalle, y cuando se trabaja con este tipo de, de líquidos, de sustancias, la entalpía se tiene que consultar en una tabla, a diferencia de los otros casos cuando únicamente es una función lineal. Podemos ver que en este caso es para el NaOH, y pues tenemos un ejercicio que es para el cálculo de un, este, un calentador de simple efecto. No sé si quieran tomar una captura o no, espero que la copien. Espera un poquito que lo copien, por favor, Jesús. Sí, está un poquito largo, entonces pues sí les vamos a explicar qué vamos a hacer, porque sí está pues algo rebuscado, y más por hacer pues la primera vez que lo hacen.
lo terminaron de anotar para terminar la sesión y conectarlos nuevamente porque se va a llevar rato. No, ya casi, maestra. Ok, sí, espero. No hay problema. Vamos a terminar la sesión y nos volvemos a conectar, por favor. Sí.